Bien, perfecto. Para este momento, entonces, pues aclaramos que sí pueden preguntar sobre todo lo que presentamos. También, no solamente, pues, bueno, a Luisa que está aquí, a mí, al maestro Luis Fernando, a la maestra Genoveva Salazar. Creo que este es el momento de cierre. Entonces, cualquier pregunta para los que nos están siguiendo desde las transmisiones de Facebook son bienvenidas y agradecidas. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿el qué escuchar de las músicas no tiene también que ver con lo de las prácticas mismas que dan relieve? Entonces, pues esta pregunta los invito a que también la pueden responder cualquiera de los integrantes de este proyecto. ¿Cómo están? Estoy un poco disfónica, entonces parece que la pregunta no fue muy clara. Yo la reformulo. Pues digamos que yo escucho música y las músicas también son campos que son entornos ecológicos que le ofrecen a uno eh, cosas o historias o escenarios o ambientes o detenerse un instante en un sonido o por el contrario no poderse detener en un sonido, sino que uno se deja arrastrar por gestos veloces. O sea, hay muchas maneras de escucha, ¿cierto? Entonces la pregunta tenía que ver con que Jesús decía que como que no le estamos entrando del todo al sonido, no estamos escuchando completamente el sonido y pensaba yo que las músicas ofrecen también que escuchar, ¿no? Por las mismas prácticas estilísticas, históricas. Entonces, pues a mí me genera esas preguntas de si uno no está escuchando lo que tendría que escuchar, teniendo en cuenta que sí, las mismas músicas ofrecen modos de estructuración también y obviamente los modos en que nosotros empezamos a estructurar el sonido también ofrecen otras perspectivas de comprensión del sonido, ¿no? Entonces, como que yo pensaría que es que no estamos sordos tampoco a ciertas cosas, sino que las músicas también históricamente han propuesto qué ofrecer, ¿cierto? Diría yo. Pues no sé ustedes, es mi percepción y quisiera saber si podemos hablar al respecto. Sí, pues yo tomo la palabra y creo que estoy completamente de acuerdo. Las músicas ofrecen unas cosas y a la larga nosotros, siento, le ofrecemos otras cosas a la música. A la larga, siento yo, cuando escuchamos o analizamos música o incluso componemos o interpretamos, estamos siempre haciendo un choque entre nosotros como individuos con unas categorías que tenemos en nuestra mente y unos acercamientos particulares. Versus lo que pasa con la música directamente, o sea, lo que la música nos ofrece. Y creo que es ese choque, y ese es un choque que se retroalimenta un poco, porque las categorías que yo tengo como individuo van a implicar una cierta manera de escucha y esas maneras de escucha también van a implicar una forma en la que yo me desarrollo como músico, como individuo, o sea, la forma en la que creamos música. Entonces creo que hay un círculo a tener en cuenta, ese es el punto, a tener en cuenta porque tanto, digamos, los procesos de teorización, de composición, de escucha, de análisis, no son fenómenos que siento yo que estén aislados, sino que todo eso hace parte de como ese gran proceso que es la música, que no es un sistema, no es un sistema sencillo, es un fenómeno social tremendamente complejo porque además
tocaría empezar a decir si entendemos algo como la música, porque normalmente estamos hablando de las músicas y cómo nosotros como individuo y como sociedad nos relacionamos con la música y cómo la música se relaciona con nosotros como un fenómeno cultural. Bueno, muchísimas gracias Jesús por la intervención, a la maestra Genoveva también. Un poco como dando mi perspectiva alrededor de la pregunta que sugiere la maestra, pues estoy me conecto mucho con lo que dice Jesús, de que pues cada individuo le aporta un significado y también escucha como otro tipo de cosas en cuanto a una obra. Entonces, pues en mi experiencia como intérprete creo que interviene muchísimo como esa parte corporal en relación con la escucha, en donde pues se complementa muchísimo, muchísimo esa parte, esas dos partes en la comprensión y relación de la obra. Y considero que ya es un proceso distinto cuando ya escucho personalmente nuevamente la obra, porque me da otro tipo de experiencias auditivas y otras cosas que de pronto no había tenido en cuenta. Listo, no sé si el maestro Luis Fernando quiere agregar algo con respecto a la pregunta. Bueno, entonces, si les parece, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Esta es pues, para cualquiera, podemos complementar, pero es preferiblemente enfocada para que la respuesta sea por la maestra Genoveva. Entonces, la pregunta es, ¿qué propuestas se tienen para implementar todo este trabajo que se realizó en el espacio de formación auditiva que puedan funcionar incluso desde el preparatorio? Bueno, esa es una pregunta que también va para ustedes, porque es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Por eso lo he preguntado una y otra vez aquí por el chat. ¿Cómo se imaginan ustedes que esto puede llegar a un escenario como formación auditiva? Pensando desde preparatorio, desde un primer semestre, ¿cierto? ¿En qué lenguajes vamos a hablar? ¿Qué es a qué le vamos a dar relevancia con algo con lo que habitualmente venimos conectados al escuchar música? Yo por ahora pues no tengo una respuesta, como les contaba al principio, este es un proyecto pensado a 3 etapas. Estoy acá oyendo el video también, entonces pero digo que me estoy volviendo loca con el teléfono. Bueno, y como les comentaba, con Juan Camilo hemos estado trabajando unas categorías que propone Denis Smoley que nos parece que se conectan muy bien con categorías que ya vienen siendo usadas desde pues un lenguaje teórico musical que cotidianamente usamos en la asignatura, en armonía, en composición, pero que cada uno la está abordando seguramente prestándole atención a cosas diferentes, ¿no? Como es la categoría de movimiento, la de crecimiento, la de espacio, ¿sí? Yo todavía me estoy preguntando qué es lo que se mueve cuando estamos hablando del timbre. ¿Por qué el discurso de Denis Smoley, en principio, en sus 2 primeros artículos del 87 y del 97, bueno, por ahí hay uno intermedio en el 94, pues expone los términos, hace unas descripciones desde el punto de vista espectromorfológico, pero digamos que no hay sonido, no hay una referencia sonora. Entonces, pues para alguien que no ha estado muy familiarizado con el lenguaje técnico de la espectromorfología, sigue siendo todavía muy distante. Por eso me parece como es el caso mío, ¿no? Me parece muy interesante. Yo les comentaba por acá en el chat hace rato que por qué no
no trabajábamos acá en torno a esa exploración de estos términos que son comunes desde sus mismas composiciones, para también pues como para empezar a entender más esto que se mueve cuando hablamos del timbre. Ya hemos aprendido a reconocer que se mueve cuando hablamos de altura, ¿cierto? O sea, fue todo un aprendizaje que no es sencillo, toca trabajarlo mucho hasta que uno entiende que podemos hablar de la música en términos de movimiento. Aparentemente parece algo natural, pero es un modo de imaginar lo que lo construimos, no es natural. Pues a mi modo de ver, yo antes no pensaba la música de movimiento así me moviera, ¿cierto? Eh, pero no la conceptualizaba así. Entonces creo que antes de pensar en cómo es que vamos a llegar a trabajar desde el preparatorio, creo que hay que entender muy bien de qué se tratan estas categorías y también por eso, discúlpenme un momento, por eso hablábamos de la autoetnografía, pensando en que nosotros no somos sordos a la música, ¿cierto? Y es que desde nuestras propias experiencias emocionales, nuestra multiplicidad de formas de imaginar la música, pudiéramos encontrar modos de describir estas otras cosas que en nuestros propios términos y luego empezar a establecer conexiones con estos términos técnicos en los que llevan bastante tiempo ya, no solamente pues los compositores del siglo XIX, XX y XXI, sino pues todo el trabajo de orquestación que se ha hecho para describir los sonidos en torno de la luminosidad que nos ofrecen, del brillo, ¿cierto? O sea, hay mucho terreno por explorar antes de lanzarnos a decir, ya vamos a empezar a trabajar desde el preparatorio. Seguramente ya lo estamos trabajando desde hace tiempo y no nos hemos dado cuenta, porque si el timbre lo es todo, pues allí está, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, eso quería decir. Bueno. Bien, Luisa, qué pena. Luisa quiere responder la pregunta, entonces sigue, por favor. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Pues continuando con lo que dice la maestra, pues es un proceso de largo aliento y personalmente pues también me encuentro en ese proceso de reflexión pues con estas categorías que, como les manifestaba, pues son muy interesantes y que pues también están atravesadas por un trabajo que estoy realizando con la maestra Genoveva en el proceso de análisis y documentación de la experiencia en el multimedia, ya que pues me parece muy importante hacer como ese empalme de la experiencia que he tenido como intérprete y de la cual hay muchos conceptos que también se conectan con estas categorías previas. Entonces, pues también falta la parte de experimentación, pues también con mis compañeros en cuanto a poner en práctica como estas categorías y para su implementación. Entonces, esa era la intervención que quería realizar. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. No sé si el maestro Luis Fernando quiera agregar algo, hacer algún comentario. Bueno, sí, en efecto, digamos, respecto a la pregunta que dice Genoveva y esos modos de imaginar o esos modos van siendo como de que tenemos a la larga también naturalizados en nuestras formas de escuchar. Bueno, hay una cantidad de preocupaciones ahí porque a veces nos enfocamos en un aspecto pequeño que sería, pues qué sé yo, por ejemplo, cómo se mueve una melodía, pero una melodía hace parte de un aparataje sintáctico mucho más grande. Y en ese sentido, pues tendríamos que plantearnos también cómo cada obra a la larga nos está planteando que usemos unos audífonos diferentes. Y sobre todo eso se vuelve muy diverso en la contemporaneidad. En nuestro tiempo, básicamente, vamos a encontrarnos esto. Pero claro, hay cosas que empiezan también a armar como un conjunto de categorías comunes o de escuchas comunes o de aproximaciones
que en un principio pueden generar para una escucha que no se ha adaptado, pues cierto nivel de frustración. Y entonces me mete más en un ejercicio de comportamiento, de cómo podemos naturalizar poco a poco esas prácticas auditivas, volverlas más diversas, reactivar tal vez otras que en algún momento fueron el foco, ¿no? En lo que respecta al timbre y la escucha de ese parámetro, pues creo que en lo que aporta Jesús o lo que nos estaba mostrando, y bueno, lo que hay también en mucha de la literatura sobre esto tiene que ver con la multiplicidad paramétrica. Si bien la altura, por ejemplo, la hemos entendido más bien como una especie y la hemos codificado como algo que transcurre linealmente en el tiempo, es decir, básicamente como si fuera un plano cartesiano. En el timbre no tenemos esa misma posibilidad porque a veces se va en más de una dimensión. Nada más pensarlo, por ejemplo, como lo planteaba Schaeffer, en esa tridimensionalidad de los planes que se podían generar para algún material acusmático. Acá también ocurre eso, y solo es, por ejemplo, ver en el campo de la investigación tímbrica automatizada o digamos por computador con la identificación, la cantidad de variables que eso tiene. Claro, no que esas, digamos, no sean de alguna manera parte de nuestros sistemas automáticos, por ejemplo, sino que en esencia, si yo las traslado a un plano compositivo y pues en esencia también a un plano que alguien más va a escuchar, pues creo que tal vez su costumbre lo lleve a enfocarse en algún parámetro que de pronto no es el que yo le estoy proponiendo. Entonces toca naturalizarlo, toca hacer un proceso, y ese proceso sensible pues va tanto para la formación de los músicos como para los públicos que van consumiendo esto, y pues bueno, ahí van a proyectar su imaginación en muchos sentidos, como lo señalaba Jesús, culturalmente o corporalmente, pues también lo van a hacer pues de manera muy amplia, ¿no? Bueno, eso quería agregar nada más. Le cedo la palabra a Jesús. Muchas gracias. También teniendo en cuenta todo lo que decía Luis Fernando, digamos, como de esta cuestión de la multidimensionalidad del timbre, pienso mucho y creo que fue algo muy importante, no solamente para la elaboración de este proyecto, sino realmente para, en mi caso, para toda mi formación académica. Uno de los primeros textos musicales que yo leí fue el Tratado de Armonía de Schoenberg, y el final justamente de ese tratado, la última parte, habla del timbre, y habla del timbre como ese gran estado que es el sonido, que es una postura que después retomarán otras personas como Gritten o el mismo Smalley. Y Schoenberg plantea la idea de la altura como un distrito de ese gran estado que es el timbre. Y siento que ese es un problema, y por eso, digamos, siento que todo lo que hicimos acá es tremendamente ambicioso. Siento que el timbre es un fenómeno muy, 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 muy complejo, del que no hay una definición clara, y cada quien lo intenta explicar desde sus aparatos teóricos, desde sus perspectivas personales, cada uno de los artículos que revisamos, y creo que un poco también por eso, y siento que varios de nosotros estamos en esa postura. El miércoles en la entrevista que nos hicieron en la radio, en la UD, hablaba mucho de la ignorancia. Es que a la larga siento que no necesariamente es una ignorancia que en algún momento podamos solucionar. Siento que somos seres con muchas ignorancias, y hay cuestiones ya multidimensionales que se nos van a salir siempre de nuestras capacidades cognitivas, que está perfectamente bien. Y lo que vamos a hacer es irnos acercando de una u otra manera a entender el timbre, y pues mirar a ver qué pasa en un futuro. A la larga nosotros estamos poniendo una piedrita de arena, y cómo se integra en el área auditiva no va a ser fácil, evidentemente. Bueno, no sé si ya para dar cierre, alguno o alguna quiera hacer algún comentario final, alguna apreciación, cualquier cosa, no sé. Luisa, ¿quieres seguir? Bueno, muchísimas gracias. Pues ya finalmente pues quiero agradecerles a todos los que nos han estado acompañando en este evento, también a los integrantes que hemos estado aquí.
Por otro lado, también quiero expresar mi agradecimiento a la maestra Genoveva Salazar por invitarme a ser parte de este proyecto de investigación, quien me ha venido asesorando en una serie de encuentros que inician desde el semillero de estudio de las prácticas artísticas y pedagógicas musicales y de patrimonio sonoro del Grupo de Investigación Piñeros y Salazar desde el año 2019. Allí surge como tal este tema, pues el cual está vinculado a este proyecto, y continúa la maestra brindándome su apoyo de manera paralela al trabajo que he realizado con el compositor Luis Fernando Sánchez. Muchísimas gracias por la oportunidad, por ampliar mi experiencia musical. También a Luis Fernando Sánchez por acompañarme en este proceso con sus aportes desde su experiencia en este campo. Quiero agradecer a la maestra Genoveva y al maestro Juan Camilo Vázquez por abrir el espacio académico del seminario de investigación, la experiencia tímbrica durante 2 semestres consecutivos, donde pues allí ampliamos nuestra perspectiva alrededor de la escucha y el análisis del parámetro tímbrico a través de sus orientaciones y la revisión bibliográfica que aportan a la fundamentación teórica de este trabajo. Le agradezco muchísimo a Jesús también por sus aportes, por sus reflexiones, perspectivas que han sido muy nutridas en este trabajo, que también es un gran aporte para mi experiencia y para los presentes aquí. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para dar cierre ya a todo el proyecto, a todo el evento, perdón, el proyecto sigue. Quisiéramos desde todo el grupo organizativo extender un agradecimiento muy grande a la Universidad Distrital por todo el apoyo que nos han brindado, a Rita por permitirnos realizar este evento, la transmisión, todo lo que implicó el apoyo logístico que nos brindaron, también al CIDC, ante el cual está institucionalizado el proyecto, por todo el apoyo que nos han brindado para la buena realización, por todos los insumos que los insumos y el apoyo que nos han prestado. Agradecerle también a la Facultad de Artes de la universidad y al Proyecto Curricular de Artes Musicales por darnos el aval para el evento, por darnos todo el apoyo, por las certificaciones, por ayudarnos también en la transmisión y en la parte de publicidad del evento. También queremos agradecer a los asesores del grupo de investigación, el maestro Luis Fernando Sánchez, quien nos está acompañando en este momento, por todos los aportes que ha realizado y por su gran experticia y por brindárnosla de una manera tan precisa. También igualmente a Fabio Schifres, quien, aunque no nos está acompañando acá, todos los conocimientos que nos ha brindado a lo largo de todo el desarrollo, del proyecto de investigación, pues está presente en todo lo que fue este evento. También queremos agradecer a los auxiliares, a los y las auxiliares de investigación, entre quienes se encuentran los intérpretes. Perdón, me confundí, me faltó un asesor, me faltaron varios asesores. Está Hernán Darío Guzmán, el fagotista, quien también nos colaboró en el proceso de creación y montaje y grabación de una de las piezas. Y finalmente a Alexa, quien nos ayudó constantemente en todo el proceso de divulgación y difusión del proyecto y de este evento particularmente, al igual que Talea Studio, quienes hicieron parte del proyecto. También agradecemos a John Moreno, otro de los asesores, quien estuvo muy pendiente en el principio del proyecto de investigación, dándonos unas bases muy sólidas acerca de cómo nos acercamos a la investigación de manera etnográfica y autoetnográfica, que creo que eso se hace evidente en todas las 3 ponencias que presentamos hoy y en todo lo que hace parte del proyecto. Queremos agradecer también
Ahora sí, a los y las auxiliares, a Adriana Ponte, Valentina Robeda y Camila Giraldo, quienes han sido prácticamente desde tras bambalinas las que han dirigido y apoyado y gestionado todo lo que fue este evento de investigación, al tiempo que nos han colaborado con la sistematización de la información, entre otras labores. También a otro auxiliar, a Andrés Felipe Barón, quien fue intérprete de la pieza de clarinete. Queremos también agradecer a Andrés Felipe Pedraza, invitado especial para la interpretación del saxofón. Y también queremos agradecer a... Discúlpeme un segundito. Queremos agradecer a Maribel, del equipo de difusión del proyecto de la facultad, quien ha estado súper pendiente desde el principio, quien nos está apoyando con la transmisión en el Facebook Live, perdón, desde la facultad. Y finalmente, también pues agradecer a todos los que han hecho parte como coinvestigadores de este proyecto, es decir, a Luisa Fernanda Rodríguez, quien además nos maravilló con la interpretación del corno en la pieza de Luis Fernando, al maestro Juan Camilo Vázquez, quien hizo parte de todo el proyecto de investigación en los 3 frentes, ha sido un eje fundamental para este proceso. Y finalmente, pues agradecer a la investigadora principal, que ha sido, creo que, la piedra angular sobre la que se ha desarrollado este proyecto, tanto por sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, su experiencia, pero también por la gran labor administrativa y académica que ha desarrollado, y es pues a la investigadora principal de este proyecto de investigación, la maestra Genoveva Salazar Hakim. Muchísimas gracias. Espero que no se me haya pasado nadie. Creo que con eso podemos dar el cierre al evento de investigación. Esperamos que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por haber asistido, por acompañarnos, por sus comentarios, sus preguntas. Que estén muy bien y hasta luego.